Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor me los bendiga una vez más. Como siempre, este es el hermano Pablo E. López, de aquí de la ciudad de Dallas, Texas. Para todos los que tengan este alcance de este bendito canal, para que Dios sea glorificado en su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios le doy toda la honra y toda la gloria, porque Él es el único que merece, porque Él fue el ejecutor de nuestra salvación, de nuestras almas. Bendito sea su nombre. Le doy honra y gloria al Padre, porque Él me permite glorificar su nombre a través de esta predicación. Dios me los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como después de esto, quiero decirles que esta es la tercera parte de la predicación de los falsos y verdaderos ministros. Estábamos hablando en la primera parte de lo que era los falsos ministerios, y en la segunda parte pues me quedé hablando de los apóstoles y profetas y cuál es la función de ellos, y ahora pues me quiero enfatizar en los otros tres ministerios, que son los evangelistas, pastores y maestros, y según sus funciones. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de estos tres ministerios también? Le doy honra y gloria al Espíritu Santo, porque le pido a Él de que Él ponga las palabras verdaderas en mi boca, para que ustedes sean edificados conforme a la verdad de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como texto central, si se puede hablar así, siempre les voy a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 en adelante, 25:1 al 12. Pero me quiero enfatizar más en el versículo 3, 4, 5 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Que Dios bendiga su bendita palabra. Ahora le pido al Espíritu Santo que me ayude a que esta palabra sea como un canal de bendición para sus vidas. Hermanos amados, el motivo es de que siempre el nombre de nuestro Dios sea glorificado.
nuestro Padre Celestial. Porque eso es lo que tenemos que hacer los verdaderos ministros de Dios, glorificar al Padre por toda la eternidad y darle honra y gloria a Él por la palabra que Él ponga en los labios de un ministro. Mire lo que dice 1 Pedro 4:11 acerca de eso, de lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo le puso esta palabra a Pedro para que la escribiera, y eso es una gran verdad. Mire lo que dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, como siervos de Dios que hablamos la palabra, hablemosla, hermanos ministros amados, conforme a la palabra de Dios. No metamos humanismo, no metamos conceptos, no metamos dogmas humanos. No, hermanos, hablemos conforme la palabra de Dios. Y si alguien quiere hablar algo, pues que hable con fundamento en la palabra. Si Dios le revela algo, tiene que ir, hermanos amados, acompañado con las Santas Escrituras. Porque mire lo que hacían los hermanos en Berea con Pablo, cuando oían la palabra que Dios le revelaba a Pablo, según Hechos 17:11. Dice el versículo 10, para entender el 11, hermanos, por favor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero a mí me gusta, lo quiero leer en otra versión. Para que miremos cómo lo dice también otra versión. No solamente la Reina Valera. Y aquí la nueva versión que se llama la Nueva Traducción Viviente dice lo mismo en Hechos 17:11. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, hermano, si tú eres predicador, tienes que dejar que el pueblo escudriñe lo que tú estás predicando. No solamente da un argumento sin el fundamento de la palabra. O sea, habla conforme a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:11. Entonces, para que ellos tengan la libertad de escudriñar la palabra. Hermanos, por favor, yo creo que es tiempo de que nosotros hablemos la palabra de Dios con verdad. No le pongamos ni le quitemos, sino que hablemos conforme a la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad. Y el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo dando testimonio del Espíritu Santo, dijo el Señor una gran verdad. Él dijo que Él nos iba a guiar a toda la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Entonces, si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, entonces hablemos conforme a la guianza del Espíritu Santo. Ya es tiempo que el Espíritu Santo lo dejemos hablar a través de nuestros labios.
no metas tú, predicador, tu argumento humano, por favor. Así lo dice la palabra, el que hable conforme a la palabra de Dios, que hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Después de esta pequeña introducción me voy a meter a fondo en lo que es el ministerio evangelístico. En Cristo Jesús, nuestro Señor, existieron los 5 ministerios. Ya hablamos del ministerio apostólico de Jesús, el ministerio profético de Jesús, y también ahora quiero hablar del ministerio que decía de Jesús en lo que dice del evangelismo. Pero si ustedes quieren oír una vez más de dónde es donde dice que Jesús era profeta, lo vemos aquí en Mateo 21:11. Mateo 21:11. Muchos de los que lo seguían respondían: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Amén. Entonces, lo llamaban también profeta. Pero ahora quiero enfatizarme que también el Señor fue un evangelista, porque anunciaba la palabra de Dios, la palabra de su Padre Celestial. Y aquí lo podemos ver en Juan 2:37 y 38. Acompáñenme, hermano, por favor, a Juan 12:37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿de quiénes ellos? De los judíos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esa cita la podemos encontrar en Isaías 53:1, para que usted lo busque tranquilamente, hermano. 53:1 de Isaías. Ok, entonces esa profecía se cumplió en el Señor, porque Él estaba anunciando el Evangelio. El que anuncia el Evangelio y predica el Evangelio automáticamente se llama un evangelista. Entonces, también ahora en el cuerpo místico que es la iglesia, el Señor puso evangelistas también, para que le predicaran a la gente, para que se convirtieran a Cristo. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 5, le dice Pablo a Timoteo, le dice: pero tú sé sobrio en todo eso, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice. Entonces se da cuenta que también los evangelistas son importantes, porque ellos son los que van a traer las almas para los pies de Cristo, como lo hizo Felipe allá en Samaria, cuando el Señor le permitió convertir casi a todos los de Samaria a los pies de Cristo. Entonces Felipe, les predicó a los de Samaria y se convirtieron. Aquí lo dice en Hechos capítulo 8 y versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad,
Amén. Entonces Felipe les predicó. Aquí lo dice el versículo 12 de Hechos 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Entonces se da cuenta que un evangelista es para predicar el evangelio de Cristo. Es para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. De las tinieblas de Satanás para la luz admirable de Cristo. Un evangelista predica para que esas almas sean tocadas bajo la guianza del Espíritu Santo. Y las señales que siguen a un evangelista es de que él hace sanidades, milagros. Pero no nos enfaticemos en las señales y en los milagros, sino que enfaticémonos en la palabra que se predica un evangelista. No solamente en las señales y milagros, sino que enfatícese más en la palabra de Dios, porque dijo el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si el Señor lo dijo, es una gran verdad, porque su palabra es primero antes de los milagros. Por eso el Señor también dice, hablando de eso, compaginando lo que le estoy diciendo, dijo el Señor si no, déjeme buscarlo, donde dice que, permítame hermano, en Mateo 28, versículo 19, si no me equivoco, en Lucas, perdón. Lucas 16, los últimos versículos, hermano, donde dice que, fíjese que primero lo que dice el Señor. Allá tengo la otra cita en Juan 6:63, donde dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Lo que le estaba diciendo, que nos enfocáramos en la palabra, no solamente en los milagros que un evangelista hace. Por eso es que el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y para darle el otro contexto de este versículo, se lo voy a leer también en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué hicieron primero? Creyeron. Y después vinieron las señales, porque estas señales seguirán. O sea, seguir es ir atrás, no es ir adelante. Entonces seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si viviere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, las señales no son primero, hermanos. Por eso es que los falsos evangelistas se enfocan en solamente dar un show de falsos milagros y falsas señales. ¿Por qué? Porque la gente es lo que la gente quiere. Hasta los judíos solamente eso pedían, señales, pero no querían arrepentirse de sus pecados. No querían oír la palabra de Dios. Entonces las señales no es lo primero, pues, sino que lo que primero es la palabra, porque la palabra de Dios trae espíritu y trae vida, así como dice en Juan 6:63. Entonces, las señales es para acompañar la palabra, no la palabra para acompañar las señales. Muchos se enfocan en un mensaje de 5 minutos y quieren hacer 3 horas de milagros, y puede ser al revés. Mejor predique 3 horas de palabra y 5 minutos de milagros, porque la palabra es más grande que las señales.
Amén. Entonces, quiero ir rápidamente. Estoy dando solamente un trasfondo de cómo es un verdadero evangelista. Ya les puse el fundamento en la palabra. Les dije en 1 Timoteo 4:5, en Juan 12:38, de lo que era en el cuerpo físico de nuestro Señor Jesús. Y ahora quiero enfatizarme en lo que dice el ministerio de pastor. El ministerio de pastor en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, que ese es un capítulo que muchos conocemos, pero quiero enfatizarme aquí en el versículo 11 de Juan 10:11, perdón. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. El buen pastor por su vida da por las ovejas. Hermano, pastor, si tú quieres ser pastor, dedica tu tiempo para ministrar a las ovejas de Cristo. No solamente prediques en un púlpito y cada quien se vaya por su lado y piensas que ahí ya eres pastor. No, tú eres un predicador si solamente estás predicando en un púlpito. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que da su tiempo, se desvela por sus ovejas. Entonces, ellos se esfuerzan. Pero si tú no te esfuerzas y solamente vas a un púlpito, eso no es ser pastor, hermano. Lo siento mucho, pero tú no eres pastor, eres simplemente un predicador. Porque el buen pastor dedica su tiempo a sus ovejas. Porque mira lo que dice en Hebreos 13:7 acerca de los pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y el versículo 21, versículo 17 también lo dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero la palabra clave es velan. Cuando dicen velan es porque están dedicando su tiempo para cuidar las ovejas de Cristo. Cuidarlas, no trasquilarlas, no dejarlas pobres. Que quede claro, que no te enriquezcas tú, pastor, por las ofrendas y los diezmos que el pueblo de Cristo te da, que son sus ovejas. Porque si tú quieres enriquecerte con los diezmos y ofrendas, ya te perdiste, pastor. Porque la ira de Dios está sobre ti. Porque Dios no dijo que el obrero es digno de su salario, no que se hiciera rico con la fe. Por eso dice aquí, y vuelvo a repetir el versículo para ti, pastor, por si tú estás errando, la palabra de Dios te va a poner en tu lugar ahorita, en Hebreos 3:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Su fe. No te vuelvas rico por la fe, sino enriquece tu fe. No enriquezcas, no te hagas rico por la fe de los demás. O sea, los demás, tú les dices, ofrenden, diezmen, pero tú estás ofrendando y diezmando para Dios también. Yo pienso que no. Y si lo haces con mala voluntad también. Entonces, ese es el ejemplo que tú quieres darle a tus ovejas.
¿Por qué creen muchos pastores que las ovejas no se sujetan a ellos? Porque ellos no se sujetan a Cristo también. Pastor, no te engañes tú mismo. ¿Cómo quieres que se sujeten las ovejas a ti si tú no estás sujeto a Cristo? No tienes una primera autoridad, ni segunda autoridad que te dé palabra, que te dé el fundamento de la palabra, que son los apóstoles y los profetas. Con esto no te estoy diciendo que los apóstoles y profetas son cobertura, no, pero sí te dan la palabra revelada. Y la palabra revelada la necesita el pueblo para que tú se la transmitas al pueblo de Dios, pastor. Por eso es que tiene que haber una autoridad sobre ti, o un profeta o un apóstol. No, eso es mentira del diablo que un profeta tiene que estar sujeto a un pastor. Esa es una doctrina diabólica, engañosa, satánica y mentirosa. Que un profeta tiene que estar sujeto a un pastor. Díganme ustedes, pastores, ¿en dónde está escrito que un profeta tiene que estar sujeto a un pastor? Pero sí, la Biblia dice que el pastor tiene que estar sujeto a un apóstol. Por eso que un apóstol manda a poner pastores, manda a poner ancianos de la congregación. Por eso le dice Pablo a Tito, para eso te mandé ahorita lo vamos a leer en Tito capítulo 1. Gloria a Dios. Por eso Pablo le dice a Tito, ¿verdad? En Tito 1:5, si quiere leerlo, pastor, dice 1:5 y versículo 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Un anciano es un pastor también, porque pastorea a la congregación. Entonces, los pastores o ancianos, los apóstoles son su primera autoridad. Por eso son mandados. ¿Te das cuenta? En este caso, Tito era un delegado apostólico de Pablo, como si Pablo lo hubiera mandado, o sea, Pablo hubiera establecido los ancianos en Creta. Hermanos, por favor, pastores, no se engañen, hombre, no engañen más al pueblo ni le roben más al pueblo. Prediquen la sana doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Hermano, no te lo digo en una forma mala, sino te lo digo para que Satanás ya no te engañe, pastor. Si tú tienes una congregación, busca una autoridad que esté sobre ti, porque las autoridades Dios las pone. El Señor dice que le dio autoridad a sus discípulos, que eran sus apóstoles. ¿Te das cuenta? El Señor le dio autoridad a Moisés, que también era profeta. Y así sucesivamente. Entonces, pastor, no te creas indispensable y no digan ustedes, pastores, que un profeta tiene que estar sujeto a ustedes, porque esa es una mentira satánica y diabólica. El profeta en la iglesia, pastores, es la segunda autoridad que Dios pone. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y tu primera autoridad, aunque tú no quieras, pastor, es un apóstol. Y puesto por Dios, no un apóstol falso como esos de la doctrina falsa de la prosperidad. No.
Yo no estoy hablando de esos apóstoles también. Estoy hablando de un apóstol puesto por Cristo Jesús y que el Señor lo haya llamado genuinamente. No falsamente como ellos se quieren dominar apóstoles. Esos son lobos rapaces vestidos de piel de oveja para sacar ventaja del pueblo de Dios, incrementando doctrinas erróneas, satánicas, doctrina de demonios, sacándole dinero a las ovejas para enriquecerse ellos, pero ya tienen su recompensa ellos. Por eso de esa clase de apóstoles no te estoy hablando, porque ellos ya tienen su recompensa. Si no se arrepienten, van a ser lanzados al fuego. Esos apóstoles, esos profetas. Pero no te hablo de esa clase de profetas y apóstoles, sino te estoy hablando de apóstoles de Cristo, puestos por Cristo, respaldados por Cristo, que hayan visto a Cristo glorificado en la tierra. No que se autodominen ellos, porque al autodominarse ellos, automáticamente ya se fundieron también. Entonces, pastor, tú tienes que tener una autoridad sobre ti, y estoy hablando de una autoridad humana, no solamente la autoridad de Cristo, una autoridad humana, que son los apóstoles y profetas. ¿Por qué te digo eso, pastor? Porque ellos ponen el fundamento de la palabra. Aunque tú no quieras, te tienes que sujetar. Si no, Satanás te va a hacer pedazos, pastor. Te va a meter una doctrina errónea, engañosa. Y Dios no quiere que tú guíes a una doctrina errónea al pueblo, pastor. Así que si no tienes, busca rápido, indaga la internet o lo que sea, y el Espíritu Santo te va a decir quién es un verdadero apóstol o quién es un verdadero profeta puesto por él. Así que si no lo haces, arrepiéntete y conviértete a Cristo, tu pastor, para que las ovejas se conviertan a Cristo también. Y pueblo de Dios, despierten. Si este pastor no tiene, como dicen, no tienen autoridad sobre él, no se sujeten a él tampoco. Porque el pastor tiene que estar bajo supervisión para que no le dé doctrina errónea a ustedes, pueblo de Dios. Amén. Ahora quiero enfatizarme en lo que es verdaderamente un maestro. Y yo quiero decirles de lo que fue en el cuerpo físico de Cristo, que él también fue maestro de la palabra de Dios. Y él mismo lo dice en Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lavar los pies es señal de que se confiesen los ministros los unos a los otros, y cubrirlos, no desnudarlos. Y cuando hablo de cubrir, no estoy hablando de cobertura, sino que es perdonarse el uno al otro si se han ofendido. Por eso es importante. Por eso es que dice, ¿por qué le lavó los pies el Señor? En señal de que tenían que dar la palabra pura, porque dice la palabra en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el Señor le lavó los pies a los discípulos con ese propósito también, de que la palabra que Él les iba a dar a los discípulos para que predicaran,
en su nombre fuera una palabra pura y transmitiera luz en medio de las tinieblas. Por eso le lavó los pies, porque Pedro le dijo, no quiero que me laves los pies. Entonces Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces se da cuenta que eso significa dar la palabra pura sin adulterarla, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos que recibir la palabra pura sin leche, sin adulterio. O sea, en otras palabras, palabra adulterada no hay que dar. Maestro, si tú quieres enseñar la palabra, enséñala para glorificar el nombre de Dios. No la enseñas porque te creas muy sabio. Si tú te crees muy sabelotodo, ya te fundiste, maestro. ¿Por qué? Porque si te crees muy lleno de conocimiento, vas a recibir condenación. Así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios cuando dice maestros, no os dediquéis muchos, no los llaméis muchos maestros para que no recibáis condenación, dice. Yo creo que lo dice en la carta de Santiago. Entonces, maestros, también ustedes tienen que ser guiados por un apóstol. Y te digo una cosa, maestro, aquí te lo pongo en Juan capítulo 3. Te pongo al apóstol Jesús y al maestro Nicodemo. Y el Señor mismo le llama a Nicodemo que era maestro de Israel. O sea que el Señor reconoció el magisterio de Nicodemo. Y mira, por eso te digo que la revelación de la enseñanza de la palabra, si quieres ser un buen maestro, te la tiene que dictar un buen apóstol. No te creas tú maestro solamente por quererlo hacer, si no eres enseñado por un apóstol. El apóstol Jesús le enseñó al maestro Nicodemo aquí en Juan capítulo 3, del versículo 3 en adelante, pero yo quiero leer el versículo 10 para enfatizar lo que quiero decir, para resumir el tiempo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuál es esto? De lo que estaba hablando anteriormente, desde el versículo 1 al 9. O sea, le estaba hablando que los que tenían que ser nacidos de nuevo tenían que ser del agua y del espíritu. Y el maestro Nicodemo le dice, ¿acaso me tengo que meter en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? Y él estaba pensando en una forma como nosotros nacemos, desde el vientre de la madre. Y no estaba pensando mal, pero el Señor le dijo, no, de ese nacimiento yo no estoy hablando, en otras palabras, le dijo el Señor, sino del nacimiento del Espíritu, del nuevo nacimiento del Espíritu, que es del Espíritu del agua y el agua, porque si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, el Señor le estaba explicando esa revelación al maestro Nicodemo. Por eso que la palabra revelada, para que tú le enseñes, maestro, tiene que revelártela a un apóstol. No te creas muy sabio. Y para aquellos escatólogos y teólogos que dicen que los apóstoles no existen, sí existen escatólogos y teólogos.
porque ustedes se creen muy sabelotodo, muy maestros de la palabra, pero no quieren que nadie les enseñe. Y aquí está para ustedes, escatólogos y teólogos, que se dicen que saben todo esto, que se creen muy maestros de la palabra. Aquí está el ejemplo máximo del apóstol Jesús enseñando al maestro Nicodemo que cómo tenía que nacer de nuevo. Y eso es revelación. Ahora yo te digo, escatólogo y teólogo, la revelación es más grande que la escatología y la teología a la vez. No te creas muy sabelotodo, escatólogo. Si quieres predicar la palabra y enseñarla como un buen maestro, apégate a un buen apóstol también, puesto por Cristo. Y no digas que no, tú que eres escatólogo, que no existen los apóstoles, porque sí existen los apóstoles de hoy en día. No des esa falsa doctrina también, escatólogo y teólogo, para meter tu razonamiento humano. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Tú que te llamas escatólogo y teólogo, que tú juzgas a los demás cuando están errados, pero ahora te cae el juicio a ti, escatólogo y teólogo, por no decir la verdad genuina de Cristo, que te tienes que sujetar a un apóstol aunque tú no quieras. Y aquí va para ti la palabra, escatólogo y teólogo. Respondiendo Jesús en Mateo 3, 10 y 11, respondiendo Jesús, que era el apóstol de nuestra profesión, y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y tú no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Mira, por eso es que ustedes no reciben un testimonio de un verdadero apóstol, porque se creen muy sabelotodo, y de tanto que saben, están dando doctrinas erróneas. Si mira el versículo 12, escatólogo y teólogo, que te crees muy maestro. Si os he dicho estas cosas terrenales, mira lo que le estaba diciendo el Señor, una cosa terrenal, que era de nacer de nuevo en el Espíritu. Pero el maestro de maestros que era Nicodemo, no entendía eso. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Entonces, escatólogo y teólogo, tú que andas juzgando las doctrinas de los demás, júzgate ahora, porque hoy te cae el juicio del Señor si no te arrepientes. Y sujétate a un pastor, a un verdadero apóstol, escatólogo, que tú te crees muy maestro. Y te digo, ¿por qué te digo que Jesús era el verdadero maestro, el verdadero apóstol? Aquí está, para que tú, como tú andas buscando en dónde dice la palabra de Dios eso, pues aquí te lo digo, escatólogo y teólogo. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, dice la palabra, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, el apóstol de nuestra profesión, de nuestra fe, Jesucristo, le estaba enseñando a un maestro de Israel, y no era cualquier maestro. Que te quede claro bien eso, escatólogo y teólogo, que ellos eran los maestros, los guías del pueblo de Israel, los que enseñaban la verdad de la palabra, o sea, la Torá, como le llaman en hebreo. Así, hermano, arrepiéntete y busca la cobertura o lo que estaba diciendo. No es cobertura, sino busca tu primera autoridad, que es un
apóstol. Porque la primera autoridad de Nicodemo era Jesús por ser el apóstol de él. Y aunque no lo reconoció el pueblo de Israel como un apóstol, él era un apóstol puesto por Dios, por el Padre. Así que arrepiéntete, escatólogo y teólogo, y conviértete a Cristo. Porque si estás dando solo pura teología y escatología, pero tu corazón está más lejos que Dios quiere que estés cerca, porque no quiero que se cumpla en ustedes, escatólogos y teólogos, lo que dice Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, haciendo como doctrina mandamientos de hombres. Ya no des mandamiento de hombres, sino habla la sana doctrina de Cristo. Se enfocan más en lo que es eso que la revelación de Jesucristo en la palabra de Dios. Si vas a dar una revelación, háblala conforme a la palabra de Dios y pregúntale a un verdadero apóstol si es palabra de Dios la que está revelando o no. Porque los apóstoles son tu primera autoridad y los profetas tu segunda autoridad. Tú no eres la autoridad máxima en los hombres. Y acuérdate que después de los apóstoles, la autoridad de ellos es Cristo Jesús. Porque a ellos los puso el Señor en primer lugar como una autoridad. Y si quieres leerlo, que los apóstoles y los profetas son la primera y segunda autoridad, léelo en tu Biblia. En cualquier versión te va a decir que los apóstoles son la primera autoridad y los profetas la segunda autoridad que Dios puso en la iglesia. Así no te creas muy sabelotodo, escatólogo y teólogo, sino arrepiéntete y sé humilde de corazón. No seas altivo, porque eres doctor en teología y escatología. El doctorado se te sube a la cabeza. Y déjame decirte que te voy a hablar de un escatólogo y de un teólogo, que todo eso lo tomó a él como basura para alcanzar a Cristo. Y te voy a hablar de Pablo en Filipenses. Porque como tú quieres que te hable conforme a la palabra de Dios, pues aquí te lo hablo en conforme a la palabra de Dios. Acerca de Pablo, era fariseo de fariseos. Mira lo que dice en Filipenses 3:4. Aunque yo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo de Dios, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, que es la ley, irreprensible. Pero mira todo eso, esos títulos que tenía Pablo. Él era escatólogo de escatólogos y teólogo de teólogos. Y mira todos esos títulos que Pablo tenía. Él era doctor de doctores. No solamente un simple doctor escatólogo, ni un simple doctor teólogo, sino él era doctor de doctores. Y mira lo que dice Pablo para ti, escatólogo y teólogo, que te crees muy sabelotodo porque tienes ese título. Mira lo que dijo Pablo en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que te acabo de leer desde el 4 al 6 de Filipenses 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura, dice. Oye, la escatología y la teología de Pablo que él había obtenido, dice que lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces te digo, el conocimiento de Cristo es la revelación de Él mismo. Entonces, ahora no me digas que la revelación es menos que la escatología y la teología. Si dices eso, estás hablando con mentira. Y si hablas con mentira, te puedes convertir en un siervo de Satanás. ¿Ok? Mira lo que dice en Hebreos 5:12. Pues aunque ya debía de ser maestro, otra vez tener necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y no habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, no te condenes tú mismo. Teme a Dios, hermano, por favor. Arrepiéntete y conviértete a Cristo. El Señor te está hablando. Yo no me creo muy importante. Yo le hablo a ustedes con temor y temblor. Y le pido a Dios que tenga misericordia de mí también. Como les pido a Dios que tenga misericordia de ustedes también. Que todos lleguemos al genuino arrepentimiento, hermanos. El Señor mismo lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. No le pongas escatólogo y teólogo tiempo para la venida de Cristo. Muchos ya de ustedes, escatólogos y teólogos, ya le están poniendo el año donde Cristo ya va a venir. Así le pasó a Elena White, que lo profetizó con los adventistas y lo dijo en 3 veces, en 3 ocasiones, en diferentes fechas, y le fallaron las fechas. Así lo acaban de decir muchas personas y les han fallado las fechas. ¿Por qué? Porque la fecha exacta de la venida del Señor nadie la sabe. El mismo Señor lo dijo: pero ni aún el Hijo, sino solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, si tú sabes la venida de Cristo, entonces tú ya conoces la mente del Padre. Y déjame decirte que la mente del Padre solamente una persona la conoce, el mismo Padre. Y ahí nadie más, pero ni aún el Hijo. Discúlpame que te hable así, hermano escatólogo y teólogo, pero no te creas muy importante y que sabes muchas cosas de la palabra. Más bien, háblalo con humildad y la mansedumbre de Cristo. Y sobre todo eso, háblalo con amor para que edifique al pueblo de Dios. Porque yo con amor te estoy exhortando con la disciplina de Cristo. Porque el amor, Dios al que ama disciplina, así como toma al Hijo. Así como el Padre disciplina a su Hijo que quiere, dice la palabra. Ahí lo dice. Tú sabes, escatólogo y teólogo, dónde está esa palabra escrita. Si tú quieres ser un buen maestro, témele a Dios para que no caigas en la condenación. Ok, hermanos amados, que Dios me los bendiga. Y aquí termina lo que es la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que el Señor me reveló que significaban los 5 ministerios falsos y los 5 ministerios prudentes. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté sobre ustedes. Y los amo en el amor de Cristo Jesús a todos, porque por todos los que ya oyen esta palabra y han recibido a Cristo, por ustedes cayó la sangre de Cristo también.
sobre ustedes. Y por esa sangre nosotros somos limpios de todo pecado y por el sacrificio de Cristo somos salvos. Que Dios me los bendiga a todos. En Cristo Jesús. Amén.